Hola amigos y amigas de la comunidad de Nueva Humanidad Televisión, un día más, un compartir más. Os envío un fuerte abrazo a todas las almas que nos estáis viendo ahora o las que nos veréis a posterior, que sé que nos seguís indiferido. Os doy la bienvenida. Hoy tengo el gusto de tener aquí a tres personas brillantes para mí. A mi lado tengo a Encarna Sánchez, que ya la conocéis. Encarna, bienvenida. Muchas gracias. Ella es medium, alquimista del alma, profesora de tarot y de cábala, entre otras cosas. Tiene un gran currículum que me pasaría aquí un buen rato hablando de ella. A mí al frente tengo a Eduardo Pereira. Él es presentador de radio y televisión, es director y productor de Acércate Radio y copresenta el programa de Sol y Luna y presenta su propio programa como es Somos Enigmas en Acércate Radio. Es una emisora online que podéis seguirla a través de su página web, que es acercateradio.org. Y luego tenemos a Geraldine Arca, terapeuta holística, medium, directora de Acércate Radio y presentadora de Sol y Luna y Somos Enigma. Somos Enigma. Bienvenida Geraldine, bienvenida Eduardo. Muchísimas Un placer, gracias. muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, es un placer, esto ya estaba previsto hace mucho tiempo y hoy se ha dado el momento para hacer aquí esta tertulia, este compartir entre amigos, compañeros de la profesión. Y qué tema más interesante y más bonito, tocar el tema de las ECMs, que cada vez las personas están sintiendo más ese tipo de experiencias cercanas a la muerte, que no sé cuál es el motivo de por qué se está acelerando el tema, si es que es necesario que todos entremos a formar parte de esas experiencias para tener mucho menos miedo a la muerte, pero están habiendo muchísimas experiencias más que años atrás. No sé si Eduardo piensas... Yo creo que las experiencias siempre las hubo. Lo que pasa es que ahora hay más gente valiente que se atreve a contarlas y que se atreve a compartirlo con el resto del mundo. Y además tenemos los medios, ¿no? Antiguamente, bueno, hace años, sobre todo nosotros, ¿no?, que ya tenemos una edad, sabemos que antes para que algo recorriera el mundo, pues tenía que hacer números, ¿no? Ahora es cuestión de poner un vídeo en YouTube, una publicación en cualquier red social y enseguida lo saben un montón de personas y a raíz de ahí pues empieza el efecto dominó, ¿no? Y empieza a llegar a todo el mundo. Las experiencias cercanas a la muerte ya están datadas desde época de los romanos, o sea... Yo creo que lo que está pasando ahora es que la gente ha salido del armario ya. Sí. ¿No? Claro, el planeta... Les estamos explicando. Sí, el planeta ha ascendido ya mucho tiempo energéticamente y claro, se está acercando, ¿no? Y se está abriendo nuevos portales, ¿no?, para esta expansión, ¿no?, de la conciencia y para todo esto que es las ECM también, ¿no?, que ahora es experiencia cercana, no, experiencia de muerte. De muerte, sí. Según muchos científicos, muchos médicos ya conocidos, dicen no es una experiencia cercana a la muerte, sino es una experiencia de muerte porque tú ya cruzaste el umbral, tú estabas muerto. Es decir, que la palabra experiencia se quita, en este caso, ¿eh? Claro, es que antes era experiencia cercana, pero es que tú no estás cerca de la muerte. La ciencia comprueba, o sea, en este caso los médicos, comprueban que tú ya diste el paso, ¿no?, al otro lado. Es decir, que ya estás en cefalograma plano. Y ahí ya, pues claro, ya es de muerte. Entonces era mal llamada experiencia cercana a la muerte. Pues aquí tenemos tres invitados que cada uno de ellos ha tenido una experiencia, unos con más profundidad, otros con menos, pero me gustaría que pudierais explicar el caso personal vuestro y compartirlo con nuestra audiencia y así también la persona que ha pasado por esa situación lo normalice más, claro, o pueda vivenciarlo de otra forma. Encarna, tú más que una, he dicho una porque Geraldine ha tenido una, Eduardo ha tenido una en concreto, que le ha marcado mucho en su vida, pero tú has tenido... Cuatro. ¿Cuál de ellas mejor? Todas han sido buenísimas, todas me han enseñado mucho y con todas he aprendido muchísimo a no tener miedo a la muerte, sino todo lo contrario. De hecho, me ocurrieron para que yo pudiera vivir experiencias para poderlas transmitir. Eso fue lo que el Maestro Jesús me reveló y el Padre. La más fuerte de todas, la que recuerdo con más intensidad y con más claridad demostrable, fue el día que me quedé pegada a la corriente, cuando tenía apenas 20 años. Es decir, que estamos hablando de hace más de 30 pues ya ves, y pico de años, si tengo ¿no? 71, pues cuenta para atrás, tenía 20. Recuerdo que a mí se me ocurrió ponerme morena y ponerme al sol y meter las manos en el agua para ponerme agua.
y meto las manos en la corriente y ahí ya no pude salir. O sea, la corriente, o sea, el depósito de agua estaba conectado con la corriente de alta tensión y yo no podía salir. O sea, el peso del agua me tiraba para adentro y el corazón no pudo resistir y yo vi cómo salió de aquí un rayo violeta y yo de repente ya oía de diferentes formas, veía todos los coches, veía a las personas, yo lo veía todo. Hasta que ya vi al Maestro Jesús que me cruzó al otro lado, me dijo, ven, que ya que estás aquí te voy a mostrar el camino, porque esta experiencia es para que tú aprendas a despertar los dones y a que empieces a cumplir la misión que tienes en tu vida. Y me llevó a muchos lugares donde las almas llegaban, donde los niños aprendían, bueno, los ministerios, que yo hablo de los ministerios, hay 74 ministerios y 72 son para las almas, para ir aprendiendo y reformándose, y luego ya está el del padre y de la madre, que si queréis luego lo comparto. Sí. Pero todo esto me lo enseñó y me dijo, pero no te puedes quedar. Quería que conocieras el cómo se vive aquí. Entonces me tomó de la mano, tomó a mi alma y yo recuerdo que fuimos otra vez al sitio donde mi cuerpo estaba, sacó el cuerpo, metió el alma y bueno, yo estoy vivita y coleando. Pero recuerdo que no podía tocar ni un mueble porque me daba la corriente todo. Y yo, claro, fui a impartir, porque claro, yo me había quedado muerta, porque yo recuerdo que la doctora, ¿cómo se llama la doctora que me hizo la entrevista? Ahora me voy a acordar. ¿La doctora Luján? La doctora Luján me dijo, pero es que normalmente si no apagas las luces no puede salir tu cuerpo. Digo, no, una persona humana no, pero Jesucristo sí puede. Y él fue el que me sacó, fue Jesús. Y yo estoy viva. Si estoy viva, quiere decir que pude... ¿Sentiste mucha paz cuando trascendiste? Enorme, enorme. La paz que se siente allá es que y no amor, se puede... me imagino, ¿no? Amor y armonía. Yo ya no hubiera regresado. Sí que se está bien allí entonces, ¿no? Sí, allí se es muy feliz, sí, sí. Y más estaba viendo a la Virgen, era lo que yo amaba, a la Virgen y a Jesús. Y a raíz de esa experiencia en Encarna, tu vida cambió radicalmente. Totalmente, yo me dediqué ya a curar a la gente, tocaba a la gente y se curaba. ¿Hacías sanaciones? Sí, 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 a partir de ahí empecé. Pero no pueden decir que no estuve muerta, porque sí estuve muerta porque el corazón se paró, porque era una electricidad enorme y claro, si no, no me hubiera encontrado en otro sitio. Pero lo que dicen de que ver a las personas, que oyes, a los coches, todo eso es cierto. Yo me vi flotando por lo alto de la calle de Pedro IV, que estaba aquí al lado, está justamente aquí cerca de aquí, y evidentemente yo sé que no estaba en el cuerpo, sé que bueno, fue la muerte, pero yo he tenido más experiencia. Es decir, no hay que tener ningún tipo de miedo en Encarna cuando trascendemos, porque lo que vamos a sentir y a ver y a experimentar es algo maravilloso, muy trascendental. Totalmente. ¿No? Yo claro que me pondría aquí, entonces les quitaría su protagonismo a ellos. Porque... No, y nosotros contentos de escucharlo. No, yo quería explicar por lo menos el porqué, por la pregunta que tú has hecho antes. ¿Por qué ahora y no antes? Pues aparte de lo que tú has dicho, Eduardo y Gerardine, de que no había los medios de comunicación, teníamos mucho miedo. Yo esto no se lo había explicado a casi nadie, porque tenía miedo que me tacharan de loca. Bueno, me tacharon de loca sin haberlo contado. Imagínate que eso yo a mi ex marido nunca se lo conté, porque ya me tachó de loca, me quería encerrar en un manicomio y no le había contado esto. Imagínate si le cuento que me fui, que me morí, que bueno, me encierra de lleno. Pero el padre, como yo estoy escribiendo los ministerios que me nos van dando cada noche vienen y me hablan de un ministerio, me dijo, te damos el permiso y la autorización para que lo puedas compartir, porque ahora ya es el tiempo, por lo que tú has dicho, Geraldine, se han abierto portales, porque estamos entrando en la edad nueva de oro. O sea, sí. Exactamente. Entonces se ha abierto un portal dimensional donde tiene que salir la verdad de todo. Todo. Lo que esté en la sombra no va a poder quedarse en la sombra, va a tener que descubrirse. Y todas las personas que se estaban callando esas experiencias cercanas a la muerte ahora las están explicando exactamente. Y bueno, y abordando de una forma muy natural, que yo creo que tiene que ser así. Claro, es que porque es así. Estamos en el 2024, esto ya va rápido, va acelerado el proceso y tenemos que avanzar. Claro. Esto antes Dime, era Geraldine. de no lo cuento, no lo digo, claro. Porque pueden pensar, claro, que estoy loca, ¿no? Si ya desde chiquita te veían extraña, en mi caso también, ahora con esto, ¿qué está hablando Yera, no? O sea, ya la perdimos. Claro, entonces daba un poco de miedo contar esto, ¿no? Te lo guardabas para ti
y ya, pero gracias al universo, ¿no? A toda esta expansión, ahora es bonito, es el momento de que se sepa que existe esto, que no lo imaginaste, No. que no estás loca, que sí se vive, y lo viven muchas personas que están callando y que ahora es el momento de sacar todas estas experiencias, ¿no? Y ciertos médicos Sí, lo están claro. corroborando que es así. Es así, decir, claro, ya no los somos médicos. nosotros como terapeutas holísticos, Exacto, sino que ya la propia ciencia lo está lo admitiendo. está admitiendo, exacto. Y eso está muy bien, Sí, que lo sí, admita la está ciencia, porque perfecto, esto está genial. crece mucho más. Sí, sí. ¿Puedes comentarnos tu caso, Geraldine? Tu experiencia. Fue hace muchísimos años, yo tenía 18 años, estaba embarazada de mi primer hijo, me dio una preeclampsia y pues una hemorragia, ¿no? Que me quedé pues mal. Bueno, estaba en la sala de partos, en eso me da la hemorragia que yo escuchaba que salía la sangre así, ¿no? Como si fuese un caño. Y el corazón empezó a hacerme estragos, ya no podía respirar. Lo único que sentí fue que el doctor dijo, se nos va, se está muriendo. Y encima la preeclampsia. Y yo lo único dije, mi hijo, ¿no? Y yo estaba agarrada a la camilla diciendo, me voy a morir, porque ya no respiraba. Y en eso yo ya digo, me estoy sintiendo bien, ya me está pasando, los médicos están haciendo algo, porque ya me siento bien, ¿no? Pero hago así, a la camilla, no sentía la camilla. Entonces yo digo, ¿qué me está pasando? Y sentí como el cuerpo cuando empieza a adormecerse, pero a la manera inversa, no sé cómo explicarlo. Entonces miro así, hago así, y estaba mi cuerpo abajo y yo estaba arriba, o sea, a esta altura, así. Y yo dije, me está pasando algo, me estoy muriendo o ya me morí del todo, ¿no? Lo único que sentí como una voz, una sensación es mi hijo, me tengo que quedar por mi hijo no puede quedarse solo, mi hijo, ¿no? Soy lo único que tiene, no puede quedar. Y un momento otro ya escuché bulla, porque ya los que se movían ahí alrededor no los escuchaba, como que estaba tapado y estaba como que tranquila, pero a la vez intranquila por la sensación de que mi hijo no puede quedar solo. Bueno, y en eso ya empiezo a decir, mi hijo, me tengo que quedar, mi hijo, Dios mío, mi hijo. Y en eso ya sentí es como que hubiera caído, ¿no? Como cuando vas en los juegos, ¿no? Que cae la montaña rusa y hace así la sensación, ya igualito en el pecho, ¿no? Y ya pude agarrar, fue como que pude tocar la camilla, ¿no? La materia, sí. Y ya no me acuerdo porque ya los doctores, bueno, me pusieron un montón de cosas ya, pero fue esa, ¿no? Esa fue mi experiencia. ¿Y te cambió que el doctor mucho dijo, me cambió muchísimo, tu claro. vida? El médico dijo, no sé cómo está viva, porque aparte tengo un grupo de sangre que es difícil de encontrar. Entonces decía, se nos muere, o sea, necesitamos 2,5 unidades o 3 de sangre, no me acuerdo ahorita bien, que no hay esta sangre, se nos va. Fueron a todos los lugares, yo esperando ahí entre la vida y la muerte, y yo con eso, ¿no? Decir, mi hijo, tengo que quedarme por mi hijo, hasta que consiguieron, pues, ¿no? Y ya me fui recuperando poco a poco, pero después, claro, me cambió esa experiencia me cambió, no fue al instante, ¿no? Fue poco a poco. Progresivamente. Claro, porque ya desde niña a mí me gustaba todo esto, podía sentir a las personas, su energía, a veces sus pensamientos, ¿no? O sea, lo que estaba en su cabeza, hablando, sintiendo, yo lo escuchaba. Y eso es complicado a veces, porque sabe muchas cosas y dice, ¿cómo lo puedo decir que lo estoy escuchando, lo estoy sintiendo, ¿no? Que la persona a veces no quiere reconocer. Es complicado, ¿no? Pero bueno, entonces ya me empecé ya más adelante, ¿no? A estudiar todo lo que es energía, Reiki, que me encanta el Reiki, es maravilloso. Después códigos solares, que es otra técnica parecida al Reiki, ¿no? Con los rayos del sol. Y así, una técnica tras otra. Después empecé a estudiar metafísica
y después, o sea, fue así como que abriéndose puertas, ¿no? Esto me gusta mucho lo que es la alquimia, la magia, pero yo quería la magia esa bonita, ¿no? Pero por caminos también que te enseña esto, caminos de la vida, una amiga me llevó a santería, ¿no? Cuando llego a ese lugar empiezan, ¿no?, magias y todo, que no resonaba conmigo, ¿no? Una magia... No me extraña. Sí, que no resonaba. Y empezaron en la tercera a hablar unas cosas que no lo puedo nombrar. Y yo dije, yo aquí no tengo que estar, o sea, me quiero ir, ¿no? Me quiero ir de aquí porque acá están enseñando a hacer daño a la gente, ¿no? Pero eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Y es bonito porque dices, yo aquí nunca voy a estar, o sea, caí aquí porque, ¿no?, vas conociendo poco a poco. Entonces ya salgo de eso, empiezo a estudiar más metafísica, más lo que es la mediunidad, ¿no? Todo esto, aprender más, otras técnicas. Y bueno, así fue mi aprendizaje, poco a poco, ¿no? A aperturarme, a perdonarme también, a poder canalizar otros elementales, las hadas, todo esto, los duendes. Porque está claro que esa experiencia te despertó ciertos dones y talentos, que ya los traías de serie, sí, sí. Y esta experiencia te hizo luego despertarlos para poder desarrollarlos hoy, como los estás desarrollando hoy en día. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues qué bonito, Geraldine, qué experiencia. Gracias. Bueno, y Eduardo también tuvo una experiencia, no hace tantos años, creo, que es más reciente. El día 7 de mayo, hace 3 años. 3 años, está reciente, yo la he escuchado ya, esta experiencia es muy conmovedora y me gustaría que la compartieras con nosotros, Eduardo. A ver, yo primero tengo que decir que yo creo que el tiempo, o sea, todo sucede a la vez. Esta es la conclusión a la que yo llego después de años, ¿no? Que todo sucede a la vez y que entonces, por ejemplo, en el caso de Encarna, en el caso de Geraldine, ellas ya estaban, su camino era ese. Ellas ya estaban haciendo eso en otro lugar, pero estaban haciendo lo mismo que hacen ahora, ¿no? Yo llevaba como 15 años, bueno, interesado por el misterio toda mi vida, pero llevaba como 15 años presentando un programa en el que hacía un montón de entrevistas a personas que decían haber vivido experiencias cercanas a la muerte, bueno, experiencia de muerte, que habían visto ovnis, que habían visto espíritus, fantasmas, no sé qué. Y claro, siempre desde el punto escéptico, ¿no?, del periodismo. Tú estás ahí, tú preguntas, tú eres neutral, te puedes creer algunas cosas, otras no, pero resulta que a mí me detectan un problema en la médula en el año 2020, el 31 de diciembre del 2020 me detectan ese problema, me dicen que me tienen que operar de urgencia. Pasan 5 meses, esta es la urgencia aquí, ¿no?, en este país, también que sirva como queja, ¿no? Esa era la urgencia, pero yo en todo ese proceso yo creo que tuvo que ocurrir así por unas determinadas cosas que fueron ocurriendo, ¿no? Y que era que yo la primera vez que hablo con una doctora, lo voy a resumir mucho, porque a mí me parece interesante, ¿no? La primera vez que hablo yo con una neuróloga es una neuróloga que se llama la doctora Martínez. Y bueno, me dice que me haga una resonancia urgente, que si me la adelanta la mutua del trabajo, que se la lleve allí, y así es, me la adelantan y me voy al día siguiente a llevársela. Cuando llego allí, llamo, o sea, pregunto por la doctora Martínez, me dicen que viene ahora, se aparece una señora que yo nunca había visto en mi vida, me quedo sorprendido, ella también me dice, ¿y usted quién es? Digo, no, yo pregunto por la doctora Martínez, me dice, no, yo soy la doctora Aguado. Bueno, el caso es que me dice, mira, ya te voy a ver la resonancia ya que estás aquí, pero yo me llamo doctora Aguado, yo no soy la doctora Martínez. Total, pasa el tiempo, me dicen que me van a operar, todo esto, bueno, después de muchas pruebas, me dejan ya ingresado, me quedo en el hospital y por la mañana, a las 8 de la mañana, abro los ojos y veo una doctora, me dice, hola Eduardo, soy la doctora Martínez y te voy a operar. Y yo decía, bueno, esto es tan de vacile, ¿no? O sea, doctora Aguado, doctora Martínez. Total, que... No, pero el caso es que yo vuelvo al médico, esto antes, vuelvo al médico y me vuelven a dar con la doctora Martínez, pero es la doctora Aguado otra vez. Y dice ella, bueno, ¿tú qué? ¿Tú otra vez aquí? Digo, ya nos parecía de cachondeo, ¿no? Pero el caso es que me opera esa doctora Martínez. Y yo en esa operación, cuando entro en el quirófano, yo iba súper tranquilo, porque yo realmente confío en las personas, ¿no?
y me meten en el quirófano, me duermen, y yo no sé el tiempo que había pasado, pero yo escucho que entraba una niña con parada cardiorrespiratoria. Y yo escuchaba todas las maniobras que le estaban haciendo, escuchaba una enfermera que decía, pero si solo tiene 8 años, porque yo escuché en la máquina cómo se apagaba, no sé cómo el pitido, ¿no? El pip. Yo en ese momento decía, Dios, porque yo quería moverme y no era capaz, solo escuchaba en ese momento. De repente escucho una señora que entra y pregunta por un doctor. Dice, no, es que es mi marido. Y yo decía, a ver, yo era consciente, ¿no? Y decía yo, a ver, señora, que están operándome. Estoy aquí medio destripado y usted está aquí preguntando por su marido. ¿Qué es esto? ¿Una feria? Bueno, total, que yo, o sea, era consciente de que eso no podía estar ocurriendo. Pero hay un momento en el que yo escucho a un señor que se está asfixiando. Estábamos en la tercera ola, ¿no? La tercera ola del COVID. Sí, sí. Y yo escucho a un señor que se está asfixiando y que empiezan Salvador, y empiezan a llamarlo por su nombre y a maniobrar con él, y yo escuchaba cómo le metían los electros, ¿no? Los golpes, y escuchaba incluso que decían tanto de no sé qué, tanto, ahora no recuerdo, lo anoté en una libreta. Sí, lo decía. Nada más salí todo anestesiado ahí como pude. Yo nunca había escuchado esos medicamentos, ¿eh? No era adrenalina, no era nada de eso, eran... Y yo, claro, decía yo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde me tienen metido, no? O sea, que es un camarote compartido, ¿no? Por todos y tal. Bueno, el caso es que yo en ese momento, cuando todo eso queda en silencio, veo a mi padre aquí, a mi derecha, ¿no? A la altura de mi cabeza. Mi padre murió hace 30 años, 31 el día 14 de este mes, del mes de julio. Y claro, yo me quedo mirando para él y decía, pero no hablando, sino era como algo telepático, y decía, papá, tú no puedes estar aquí. Y él era con su mirada era como diciéndome, pero te quiero y tengo que estar, ¿no? O sea, era algo, lo que decía Encarna antes, es una sensación de amor nunca vista, o sea, nunca vivida, es algo mucho más grande de lo que nosotros Que no se pueden imaginamos. poner palabras, Eduardo. Es que no puedes no poner puedes palabras. expresar esa emoción porque no existen las palabras. Exacto, entonces, bueno, en ese momento sigo con mi mirada y veo a mi abuela, a la madre de mi padre, que había muerto 2 meses antes que mi padre. Entonces yo, claro, me quedo y digo, abuela, ¿y tú? Pero la miraba con un semblante bonito, guapa, igual que a mi padre, o sea, no enfermos, no, bien. Y estaban quietos, mirando para mí, ¿no? En ese momento sigo con la mirada y miraba al padre de Geraldine, que era mi suegro, que muriera una semana antes de operarme a mí. Sí. Y yo decía, bueno, y él caminaba por ahí y también me miraba. Y veo al abuelo de mi hijo, que también había muerto. Y lo veo también ahí y decía yo, bueno, ¿qué hacéis vosotros aquí, no? O sea, ¿qué tiene que ver? Podría, si fuera un sueño, puede ser mi padre, puede ser mi abuela, pero mi suegro, no puede ser. Y en ese momento yo veo que yo estoy en la camilla y yo veo que los médicos están ahí, pero yo me estoy viendo, lo único que no puedo moverme físicamente. Tampoco me puedo levantar espiritualmente, vamos Y a tu llamarlo. cuerpo no lo sentías, Eduardo. Tu cuerpo no lo sentías para nada. Hombre, me abrieron la tráquea y me sacaron por aquí la médula, o sea, por la tráquea. Entonces, claro, decía yo, bueno, yo estoy siendo abierto, es imposible que estén, ¿sabes? Que yo esté consciente de todo esto. Claro, que estés soñando, ¿no? Claro, o que lo esté soñando, porque es que era muy vívido. O sea, hay los sueños y después hay una cosa que es lo vívido, la vida pura y dura. Bueno, el caso es que yo en ese momento ya, o sea, los siento, los veo y veo que mi padre, imagínate que todo esto está descolocado. Era un quirófano, ¿no? Estaban los bisturí, yo miraba todo colocado. Y mi padre que mueva esto así con la mano y entonces va flotando hacia mi abuela y mi abuela le da otro golpe y va flotando hacia el padre de ella que le da otro golpe y se coloca. Y todo empieza a coger forma. O sea, todo, pero no la forma que tenía ese quirófano, sino yo siento que me dio a entender que todo está más que escrito, ¿no? Que es como todo tiene un orden, todo. En ese momento yo me despierto, bueno, me despierto no, me estaban intentando reanimar y tal, y me dice, ¿qué tal te encuentras, Eduardo? Digo, si me invitas a un kebab, te lo digo. Y dice, va, parece subir lo que ya está bien. Me suben y cuando me encuentro con ella y mi hermana me echo a llorar porque lo que había vivido era espectacular.
Y bueno, ahí me llevo una sorpresa que os lo va a contar ella. Pero yo le empiezo a decir el nombre de las personas, o sea, el nombre del Señor, del Salvador. Le empiezo a decir, bueno, lo de la niña, etcétera. Y me meten en otro ala diferente al que yo estaba. Yo estaba en neurología y me pasan a neurocirugía, o sea, un ala muy diferente. Y cuando llego allí por primera vez, estoy contándoselo a ellas, yo medio anestesiado, ¿no? Y contándole, había un señor que se llamaba Salvador, que se murió asfixiado, que no era capaz de respirar, y de repente empezamos a escuchar a alguien que se está ahogando en la habitación de al lado, empiezan a pasar médicos, sale una señora llorando, llama por teléfono y dice, Salvador se murió. Y yo ahí me di cuenta de que lo que yo había vivido, o lo que yo había sentido, era lo que iba a ocurrir en ese momento. Por eso digo que no existe, o sea, el tiempo pasa todo a la vez. Y posiblemente yo estaba viendo todo eso, ¿no? Lo de la niña no lo pude comprobar y lo de la mujer del doctor tampoco. Pero sí que descubrí que cuando me fui a la última revisión médica, o sea, a la siguiente revisión médica con la neurocirujana, con la doctora Martínez, llegué allí, había un doctor y le dije, ¿y la doctora Martínez? Y me dice, fue la última operación que hizo. Entonces yo creo que todo estaba escrito para que esa señora, yo fuese su último paciente. No sé, que todo estaba escrito de una manera para que yo viviera esa experiencia y me diera cuenta de algo. Y la doctora fuera su última operación, ¿no? Sí, es que no tiene otra explicación. Y lo complicado era que, claro, los médicos dijeron 5 horas. Pues no fueron 5, fueron más, fueron 8 creo. No, más. Fueron 9. Eran 2 horas y media. Sí, perdón, sí, 2. Sí. Y claro, estábamos... Entre las 8 de la mañana salía a las 8 de la tarde. Sí, mi cuñada y yo fuera, y yo desesperada decía, pero algo está pasando, y me dice, tranquila, cálmate. Le digo, no sé, pero no me puedo calmar. Y en eso yo me siento, es una sala, ¿no? Y me siento, aquí está el pasadizo, y en eso estoy sentada así, pensando, porque hay ratos que me quedo así nublada y mi mente viaja por otros lados, ¿no? Entonces, y en eso veo que hago así, lo veo Eduardo. Lo veo Eduardo y me dice, pero emocionado, ¿no? Y me dice, ven, que te quiero enseñar esto, ven, ven. No o sea, como que no lo voy a creer, que es algo apoteósico y que quiere que yo lo vea, ¿no? Yo lo miro y claro, era el rostro de Eduardo, iluminaba, ¿no? Todo era como que, ¿no? Se ha hecho ahí un spa total. Más etéreo que físico, ¿no? Sí, Imagino, sí. Geraldine. Su cuerpo ahí, ¿no? Pero así, muy radiante. Y yo digo, Eduardo, y me pongo a llorar y mi cuñada me dice, ¿qué pasa? Yo ya con una sensación porque dije, ¿por qué lo estoy viendo si lo veo? Y que Ya me soy diga viuda. eso, ¿no? Que me diga eso, que está bien. Bueno, de ahí agarro, salgo yo corriendo a buscarlo, me meto, esto no lo saben, ¿no? Pero ahora lo van a saber, por ahí escondida, que no debería entrar en lugares que no se entra en un hospital. Me metí, no sé, yo no sé cómo hice, Encarna, que tú debes saber, y yo dije, me voy a volver transparente. Pasó una enfermera por mi lado. ¿Y no te vio? No me vio. Sí, no me vio. Bueno, hay algo muy curioso, es que no dejaban quedar a la gente en el hospital, todo el mundo, o sea, todos los pacientes solos, y ella se metió en mi habitación y estuvo allí toda la semana que yo estuve ingresado. Y pasaban los doctores, no la veía. Yo no sé si conmigo no era. No la ven. Bueno, No la ven. y Bueno, en La eso, haces invisible. sí. Sí. Y yo antes decía, ¿no? Los polvos de hadas, porque yo antes Sí, hacía, sí, bueno. Y en eso dije, Dios mío, no me vio, estará, ¿no? Pero dije, no, ya está. Y y miro y le digo, bajo y le digo a una enfermera, ¿no? Que estaba ya en una recepción, y le digo, disculpe, le digo, y le empiezo a contar. Le digo, mi esposo, le digo que dijeron 2, 3 horas y ha pasado qué hora es, yo estoy preocupada. Claro, no le dije, lo he visto ahí. Claro. Y entonces y me dice su nombre, le doy el nombre completo y me dice, bueno, no se preocupe, pero ya siguen operándolo, pero usted tranquila, que no pasó nada. Yo le digo, pero es muchas horas. Y otra vuelta volvió a mirar en la computadora y todo, y me miró y dijo, bueno, ya, usted tranquila, vaya a descansar, y
que en cuanto esté Pero claro, lo avisamos. tranquila, perdona, estuvo 12 horas Eduardo y la previsión era de 2:30. Claro. Es decir, que se Claro. sobrepasaba a mí me 8 iban a horas y quitar media la más. tráquea, me iban a apartar la Claro. tráquea. y Claro, por te ahí decía me iban a tranquila, pero manipular. ¿cómo ibas a estar tranquila? No, estaba mi corazón estaba así. Y bueno, salgo, encuentro a mi cuñada y me dice, vamos a tomar algo, Geraldine, porque nos va a dar algo acá a las 2. Y bueno, le digo, no voy a salir, voy a seguir intentando, buscando por todos lados para que me den una respuesta. Y bueno, en una de esas, pues nos llaman por teléfono y dice que ya Eduardo había salido, ¿no? Y que estaba en, ¿cómo le llaman esto, no? En reanimación. En reanimación. Sí, yo recuerdo que cuando, bueno, a mí me quitan las grapas, ¿no? del cuello allí en el hospital ya, y cuando me quitan y tal, yo le digo, viene la doctora y le digo, doctora, es que a mí me ocurrió esto. O sea, yo esto no se lo contaría, vamos, ni a mi madre, si es hace unos años, ¿no? Pero es que para mí ocurrió de verdad. Y yo decía, doctora, es que me ocurrió esto y yo quería saber qué me pasó en el quirófano. Y lo único que me dijo fue, Eduardo, a veces las cosas se complican. Se fue y nunca supe exactamente... A ver, después sí pedí un síntesis de la operación, de todo el informe y tal, y ahí sí que ves que hubo ahí unos problemas graves, ¿no? Pero es como que hay médicos, a pesar de que cada vez somos más los que nos atrevemos a contarlo, hay médicos que aunque lo están viendo de morros, no son capaces de dar el brazo a torcer. Afirmarlo, ¿no? De dar el brazo a torcer, siempre de decir, oye, pues afirmarlo. mira, ocurrió, yo no sé cómo, porque nadie sabe cómo. Yo no sé dónde estuve. Es decir, yo siempre, desde esa se me ocurrió una teoría muy loca, que digo yo muchas veces, ¿no? Y es que muchas veces las personas que nos están viendo ahora, ¿no? A través de esta cámara, en un plató, tú puedes tener todo en verde, con una clave cromática, y transformarla a lo que tú quieras, ¿no? Y que ellos estén viendo pues que estamos aquí en Honolulu, en la playa, tomándonos unas cervezas, ¿no? Que realmente hay personas, que puede ser Encarna, puede ser Geraldine, o muchísimas otras personas, que cuando son capaces de, digamos, descodificar esa clave cromática, se dan cuenta de que existe otro mundo detrás gigantesco y enorme, y que Dios, ese Dios del que muchos hablan, no juega a los dados, que somos la máquina más perfecta y maravillosa que hay en el mundo y en el universo, que cada cosa está colocada por algo. Es decir, todo lo que nosotros tenemos está hecho por algo, todo lo que sentimos. ¿Y consideras, Eduardo, que la línea de traspasar al otro lado, al más allá, es súper fina? Es finísima. Es decir, simplemente que no un hay color. tanta diferencia. Es un color. Es decir, si ahora, bueno, aquí no hay clave cromática, ¿no? Pero si es un plato con clave cromática, simplemente el técnico tiene que darle un botón que diga quitar filtro. Y ¡pum! Y verías, pues a lo mejor, que nosotros en la televisión de Galicia, por ejemplo, o en otros platos que estuvimos, había sitios que eran claves cromáticas. Nosotros estábamos simulando que estábamos a lo mejor en el espacio. Pero detrás había 50 o 60 personas trabajando, que no se miraban. Entonces, claro... Fue increíble tu historia, Eduardo, ¿eh? Tú fíjate la perspectiva, mira, cuando nos veníamos para aquí, para Barcelona, veníamos en el avión y nosotros ya hicimos Barcelona... Vigo en coche, en tren, o sea, la recorrimos toda, ¿no? Y de todas formas. Sí. Y cuando veo Galicia desde el cielo, ¿no? Y dije, ya verás, allí está tal sitio, allí está tal sitio. Dije, coño, qué perspectiva tenemos, ¿no? Pasamos por la ciudad de Zaragoza, no, Burgos, y era una cosa así pequeñita. Y yo decía, si es así pequeñita, realmente es que existe a lo mejor un ser que nosotros para ellos somos minúsculos. Cuanto más, o sea, sería como la teoría, las típicas, o típicas no, que yo creo que son muy reales, las teorías que hay cuánticas, ¿no? Ahora, de las diferentes dimensiones. Una hormiga, si tropieza contra mi zapato, ella simplemente va a ver una montaña y va a decir, hostia, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pero realmente esa hormiga, No si sabe. creciera a nuestro tamaño, diría, coño, es un zapato. Bueno, pues nosotros estamos en algo parecido. Posiblemente las montañas sean gigantes. ¿Quién sabe?
Encarna, tú que has tenido muchas personas que te vienen a visitar y te explican sus experiencias cercanas a la muerte, ¿son muy similares a lo que ha explicado Son idénticas, Eduardo y Geraldine? todos los que hemos vivido esto. Es decir, que hay una base siempre que ocurre lo mismo. Siempre ocurre que estás consciente de que estás aquí, pero estás en otro mundo, puedes ver, puedes regresar y sientes una enorme paz. Todo eso que explica él, de que paralelamente él estaba percibiendo a la niña que se moría, al hombre que se ahogaba. Entonces, o sea, es real porque él está con sus sentidos espirituales, no lo estaba recibiendo con sus sentidos lógicos físicos. Sus sentidos físicos estaban muertos. Yo estoy segura que moriste. Claro. Estaban muertos. Porque cuando tú tienes los sentidos, tú puedes oír y ver y lo de aquí y lo de Francia, de Bélgica o de cualquier país. Lo puedes estar percibiendo estando en un mismo sitio, porque allí, en el espacio, es todo aquí y ahora. Entonces es muy fácil. Entonces yo he tenido personas que han vivido experiencias como la de Eduardo. Mira, sin ir más lejos, Felicidad. Felicidad estaba muerta, diagnosticada muerta por el doctor. Y yo le dije, ni hablar, ni hablar, ni hablar, no se puede morir, no se puede morir. Y la hicimos regresar de la muerte y el médico le dijo, mira, Felicidad ha regresado de la muerte. Y contaba lo mismo, o sea, todos cuentan lo mismo. Ven que están, primero que flotan, que pierden la densidad de la materia, que no puedes tocar, bueno, tocas pero no sientes nada. Que veis su cuerpo tumbado, ¿no? Siempre, siempre, siempre es así, siempre. Tengo muchos casos. Y tengo el caso de una niña que todavía no he investigado, pero esa niña murió ahogada y estuvo 1 hora muerta, ahogada, en una piscina. Y recuerdo que su tía vino a pedirme ayuda, pero no para la niña, venía a pedir ayuda para el abuelo, porque se quería suicidar el hombre porque se le había ahogado a él. O sea, la niña se había caído, se había quedado dormido el hombre y se murió. Para que sepas que sí puede regresar, por muchas horas que esté muerto puede regresar. Y bueno, ya estaba diagnosticado del doctor, ahogado, asfixiada, bueno, pues se había ahogado. Y la llevaban ya para la cámara. Y cuando la niña, la tía me estaba pidiendo ayuda, la niña se me presenta delante de mí y dice, Encarna, sálvame y devuélveme a mi cuerpo. Digo, yo no puedo hacer eso. ¿Con qué permiso tengo yo? No tengo el permiso ni de tu mamá ni de tu papá, ni tampoco de Dios. A mí Dios, dice, a mí Dios me da el permiso para que tú me hagas. Digo, pero ¿cómo te voy a regresar? ¿Y si luego te quedas que no puedes ni comer, ni hablar, ni andar? ¿Qué le digo yo a tus papás? Qué responsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad. Pero la tía me dijo, hazlo. Si ella quiere, es su alma. Y yo dije, pues haga así. Llamé a Jesús, vino Jesús, la colocó en el cuerpo y entonces la niña empezó a moverse cuando la llevaban para la cámara frigorífica. Wow. ¿Sí? Y empezó a moverse, doctor, que mi hija se mueve, que mi hija se mueve. Dice, no, esos son actos reflejos, como dicen los científicos, no creen en nada de todo esto, en algunos. Y la niña resucitó. Entonces, a los pocos días de resucitar la niña, bueno, la niña con los ojos abiertos, respirando, viva, Sí. me la trajeron en un carrito porque claro, no podía caminar. Se había dado lo que yo sabía que iba a pasar, que tendría que aprender a caminar. Y entonces me la trae la mamá, pero la madre se murió de miedo cuando yo le digo a la niña, digo, cariño, tú me pediste regresar, tú me pediste que te metiera en el cuerpo y Jesús te metió en el cuerpo a través de mí, porque Jesús necesita un cuerpo para intervenir aquí en la materia. O sea, todos somos necesarios. O sea, la parte espiritual es necesaria, el físico es necesario y ahora lo voy a llamar. En cuanto lo vea, hazme una señal de que lo estás viendo. Entonces yo empecé a invocar a Jesús y la niña empezó a hacer así con la cabeza. La madre cogió a su niña, se asustó tanto que cogió a la niña, se fue con el carrito y ya nunca más volvió. ¿Nunca más la viste? Nunca más, pero supe que está bien por la tía y la señora que hace la faena en su casa. Ya. Porque tiene una señora que es clienta mía, que hacía bueno, le ayuda, es su asistente, ¿no? Y por ella sé que está bien, pero la madre nunca más volvió. Sí, este caso es muy espeluznante lo que explicas, pero también Raymond Moody, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross han explicado cada experiencia tan trascendental que dices, wow, ¿no? Claro. Que es real. Sí, claro, esto es real. No, lo crean o no lo crean, la vida, tú puedes estar muerto. ¿Vida después de la vida? Sí, la vida después. No, ¿Por qué? que existe la vida después de la muerte, eso está más claro. Bueno, que no existe la muerte. Claro. ¿Viene después de la vida? Claro, es que vivir Nosotros otra tenemos- experiencia. Fíjate, tenemos un amigo que sabe mucho de cuántica, ¿no? Y además es colaborador en nuestro programa. Y en un día decía, estoy seguro de que en 30 años descubriremos que cuando tú te mueres, te levantas de nuevo en otro lugar, Claro. caminando y no te enteras No ni te que enteras. estabas muerto. No, así Porque
Hace años JJ Benítez escribió un libro que era Estoy bien. Yo le había hecho una entrevista y él me dice, cuando terminamos, me dice, oye Eduardo, te voy a hacer una pregunta. Tú cuando vas caminando por la calle, ¿cuánta gente que se cruza contigo está viva o está muerta? Y le digo, hostia. Sí, No, sí. claro, y digo, hostia, pues nunca me lo había planteado. Pues yo sí. Y dice, Pues yo sí tengo la suerte de haber podido comprobar cómo, y además yo lo noto rápidamente, cómo van caminando, van cruzando ese claro, puto camino. pero Sí, tú sí, ¿por qué sí. lo notas? Geraldine Sí, lo puede notar, sí, y sí. mucha gente, pero yo que soy un palo Claro. seco, dice, yo voy caminando ahora por el metro de Barcelona o por ahí, por cualquier calle, y toda esa gente, ¿tú qué sabes? Si este señor hace 10 20 días años, 30 que se murió. o 10 días que se murió en la calle que está al lado, Es cierto. no lo Sí, sabes. sí. Es cierto, mira, yo tenía un profesor, un señor que trabajaba en el Vaticano y se salió de cura por cosas y venía a aprender cábala conmigo. Y recuerdo, se llama el señor Ángel, le llamábamos. Y de repente me decía, Encarna, es que te voy a seguir hasta el fin del mundo, porque lo que tú explicas es lo que a mí me llena, esto es lo que yo quiero saber. Bueno, pues estaba entusiasmadísimo. Y un día, que era domingo, teníamos una clase y de repente, qué raro, que es la hora y que es con lo puntual que es, que el señor Ángel no haya venido, no. Salgo yo para ver si lo veía y lo veo caminando. ¡Hey, señor Ángel! Que es que no hemos cambiado porque nos habíamos dado la clase en otro sitio porque era más grande la sala. Y me dice, ahora voy, y yo venga a esperar y el señor Ángel que no viene, qué raro. Digo, que estamos aquí. Yo le di la dirección de donde estábamos. Y cuando acabamos de empezar la clase, viendo que no venía, me llama el hijo. Dice, es que mi padre se ha muerto, no puede ir a la clase. Claro. Pero yo lo vi, lo vi y hablé con él. O sea, yo lo vi y hablé con él. Iba caminando, o sea, no estaba... Claro, y son, o sea, los ves, ¿no? De Sí, carne y lo ves hueso, de carne y como hueso. digo yo. Bueno, sí. yo lo he tenido delante de mí sin saber que eran muertos, ¿eh? Que era Sí, el sí, espíritu. sí. Y es muy, muy, muy duro cuando tú los tienes, pero cantidad, y que te hablan, y te saludan. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea, he tenido tantos casos que yo llegué a un momento que decía, ¿tú estás vivo o estás muerto? Sí. Tú estás vivo y estás vivo. sí, Tú estás vivo o porque- estás muerto. claro, porque estás llega un viendo lo momento que mismo no lo que yo, notas, le no lo digo. notas, Sí. no lo notas. O le digo, Eduardo, estás viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Y me dice, sí, sí, sí. Ah, ya, está bien. Cuando nosotros estamos en la clase, a veces de repente algo me saca de allí y me asomo a la calle y veo pasar a una señora. ¡Ay! Si es la fulana de tal. Y digo, Mari, corre, ven, mira. Y pero llevan muerta ya o 3 años o 2 años. Encarna Geraldine, supongo que más, no sé si tú, Eduardo, tenéis los canales como muy abiertos para percibir este tipo de entidades, energías, ¿no? Debido a esa experiencia, no sé si a ti también te ha pasado, Eduardo. No. En el Yo sigo caso- siendo el mismo palo seco, No, pero que ahora está Más creyente. totalmente de acuerdo Claro. con muchas teorías de las que cuentan ellas, o muchas cosas de las que cuentan ellas, experiencias, y sobre todo porque la viví. Y cuando la vi, hombre, claro que de alguna forma te cambia, porque claro, ya no soy la persona que hace 15 años empezaba a entrevistar como si nada a alguien y ahora no, ahora sé que lo que están contando no siempre tiene por qué ser verdad, porque también hay que decir que en este mundo también hay mucho aprovechado, o sea, la cosa es como es, pero que hay muchísimos casos de experiencias cercanas a la muerte y no cercanas a la muerte. Yo os puedo contar ahora una muy potente, porque me lo recordasteis ahora cuando dijisteis eso, pero que hay mucha gente que realmente lo vivió y que vuelvo a insistir, el que crea que el que creó este mundo era tonto, está muy equivocado. Es súper inteligente. O sea, menuda pérdida de tiempo crear un mundo con unos seres pensantes, sintientes y de todo, que después resulta que se mueren y a la mierda todos, ¿no? Es que, No. con perdón de la palabra. No se mueren. Pero Es que exacto así, todo, Eduardo. que es así, o sea... Es exacto. Y os puedo decir que, mira, hace años, antes de yo tener la experiencia cercana a la muerte, todo muy abreviado, mi madre sufrió un paro cardíaco, estaba en un BOS de estos de urgencia, ahí lo sufre, echan a mis 2 hermanas mayores fuera, que eran las que estaban con ella, empiezan a intentar reanimarla, le ponen el globo ya, electros de todo, estuvo 10 minutos con parada cardíaca, o sea, ya muerta. Bueno, total, que la recuperan y la llevan a la UCI. Y esa madrugada nos quedamos todos los hermanos allí porque el doctor nos dice, mira, estuvo mucho tiempo sin oxígeno, tiene 80 y pico años, ya esto está fastidiado. Bueno, el caso es que cuando una de mis hermanas se va al baño
Y cuando viene camino hacia nosotros, que estábamos en una sala de espera solos, somos 6 hermanos y estábamos ahí los 6, y ahí estaba la puerta de la UCI, y allí había otra puerta de la UCI por donde entraban los médicos, y estábamos esperando a ver si nos dejaban ir a despedirnos. Y en ese momento yo escucho a mi hermana hablar y reírse, y digo, hostia, y echo a correr porque digo, a esta le digo algo. Llego allí y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, acaba de venir una monja, me acaba de decir que mamá va a salir de esta y que ya está bien y tal, y ya se metió por ahí por la puerta y tal, y me dio 2 besos. Claro, mi hermana es incrédula total. Digo yo, ostras, qué raro, una monja a estas horas. Eran las 4 de la madrugada o así. Bueno, el caso es que nosotros nos quedamos todos ahí y media hora más tarde aparece el médico. Dice, oye, anotarme aquí el nombre de todos, de los nietos, de tal, queremos, porque acaba de despertarse. Vale, le anotamos en una hoja todo lo que pudimos. De ahí a un rato vuelve a salir y dice, mira, vais a pasar de 2 en 2 porque tu madre os reconoce a todos y sabe todo. Bueno, pero la vamos a mantener después en coma un poquito más hasta mañana y tal, para que descanse, y la vamos a subir a habitación. Al día siguiente suben a mi madre a la habitación y me quedo yo esa noche con ella. Y a las 11 y pico de la noche se despierta, no había despertado desde ese, se despierta y abre los ojos y me dice, bueno, me dice, estuvo aquí tal, por mis sobrinos, ¿no? Digo, sí, vinieron todos a verte y tal. O sea, dice, ¿quién me quitó la dentadura? Y le digo yo, no, fue el doctor. Porque digo, bueno, el doctor nos había dicho, no le digáis esto ya, no le digáis lo que sufrió, decirle que se desmayó y ya está. Y le digo, no, que como te desmayaste y tal, pues te la quitan. Y yo pensé que era la monja que estaba allí a mi lado. Y yo ahí, bueno, claro, iba a decir, no, se me cayó, vamos, hasta los pelos. O sea, dije, ¿y tú qué monja viste? O sea, si ella entró en parada y ya está y no se enteró de nada. La misma que vio mi hermana. Espiritualmente, sí. Entonces, sí, ¿quién era? Un espíritu. Claro, un espíritu sanador, claro, que se dedican a cuidar de los enfermos. Pero es que ella estaba convencida de que esa monja que estaba allí con ella. No, es que adoptan la forma. Es que se ponen vestidas de persona y hacen el papel perfectamente. Sí, es realmente cierto eso. Amigos, seguiría mucho más rato porque esto es apasionante. Tengo los pelos de punta de vuestras experiencias que nos estáis compartiendo aquí con nuestra audiencia de Nueva Humanidad, pero tenemos que dejarlo. No sé si queréis, para finalizar, apuntar alguna cosita breve, cada uno de vosotros. Geraldine. Bueno, yo invitarlos a que escuchen, bueno, como lo comentaste, tengo un programa. Eso. En Acércate Radio, que también están nuestros compañeros, Encarna y Francisco. Con Encuentros con tu alma. Encuentros con tu alma. Encuentros con tu alma, exacto. Y bueno, Sol y Luna. Que bueno, todos los martes a las 22 horas. Y somos Enigma. Y somos Enigma también, bueno, ahí está el que lo... A través de acercateradio.org, sí, Spotify, iVoox, y YouTube en directo también. YouTube también en directo. Muy bien. Yo, si me permites, quiero finalizar esto con lo que digo siempre en mi programa. No existe lo desconocido, sino lo oculto temporalmente. Es cuestión de tiempo que descubramos todo y que se caiga ese velo. Así es. El más allá está aquí. Está todo aquí. Está todo junto. Y todo es verdad mundos. Y tenéis que creer mucho en Dios porque Dios existe y es perfecto. Y el problema es que nosotros estamos viviendo una película y claro, en la película te han hecho creer que solo existe eso, pero es real. Como yo también siempre digo, ¿no? es a disfrutar las pequeñas, grandes cosas de la vida. Entonces, así es. Desde aquí recomendamos más información sobre esto que hemos estado hablando, como Más allá de los sueños, la película, por ejemplo, Chico Javier. La película también es muy apasionante. Sí. Conoces a Joe Black, otra gran película que nos enseña, nos da muchas pistas. La cabaña, otra gran película también que os la recomendamos para poder descifrar mucho mejor esto que estamos hablando aquí hoy. Donde explica lo que es la justicia, que no somos jueces. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Grandes películas que nos pueden ayudar también a despertar más estos temas y a comprenderlos mejor. Así que lo dejamos aquí, amigos y amigas del canal. Os enviamos un fuerte abrazo. Compartir el vídeo, darle like y que llegue a muchísimas personas. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha sentido la necesidad de transmitir historias y conocimientos. Lo hicimos primero en las paredes de las cavernas, luego en papiros y pergaminos y hoy en libros, ebooks y audiolibros. Mind Sherpa nació con el propósito de preservar y difundir esta sabiduría.
Al igual que las grandes bibliotecas del pasado, como Alejandría o Salamanca, Mind Sherpa busca ser un imperio del amor, compartiendo libros inspirados por nuestra conexión con el amor y la sabiduría interior. Nuestro catálogo incluye reconocidas voces del mundo de los libros canalizados, como Tina Spalding y Carol Morgan, y bestsellers como Jesús, mi autobiografía y Making Love to God. Queremos despertar la pasión por la lectura y el conocimiento, especialmente el canalizado con obras que cambian vidas. El nombre Mind Sherpa refleja nuestra misión: guiarte a la cima de la montaña de la forma más segura y fácil posible, como lo haría un Sherpa en el Himalaya. Únete a nosotros en este viaje para escalar hacia una nueva realidad juntos.